Los desafíos que impone la regionalización, ya no la globalización mundial, son tan importantes que a veces uno se pregunta por qué México es un país tan atractivo. Pero en las empresas globales establecidas en México, muchas de ellas centenarias, tienen una respuesta que a veces nosotros los mismos mexicanos no la creemos. México es un lugar extraordinario para localizar empresas, para generar empleo, para aprovechar recursos humanos, tratados de libre comercio, pero sobre todo talento. ¿Y realmente lo tenemos, Mauricio? Pues a veces lo que tenemos es demasiado mexicanidad, pero a la mala. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de burocracia, tenemos problemas de falta de agua, de inconsistencia de políticas públicas. Lo que nos ayuda era lo que hace un siglo decíamos que era maldición, nuestra vecindad con los Estados Unidos, con los cuales hay una relación pues de primos carnales. Y un factor que es finalmente. innegable, la fuerza del mercado mexicano es muy, muy importante y eso en conjunción con empresas que están invirtiendo y dando ideas para México, pues cambia de manera muy importante el panorama que pareciera a veces ser muy negro. Y pues para conocer más acerca de esto, acerca de las ideas que mueven a México, porque por ahí empiezan muchos de ellos, invitamos nada más y nada menos que Alberto de la Fuente, quien es presidente de Empresas Globales, antes Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Qué ahora nombrezote, ¿no? solamente Era así como- así de puntual. Era como Y Ferrocarriles y Alberto, Unidos de ustedes, México, ¿no? ustedes presentaron Hola 20 Alberto, ideas ¿cómo para estás? México. Bienvenido a la billetera. No, bueno, muchísimas Gracias, gracias Alberto. por invitarme. Siempre un gusto estar con Las ustedes. 20 ideas sobre México. ¿De dónde surge esta acción de 20 ideas y a dónde quieren llegar? Y creo que los tres lo mencionaron, pero justamente sale de esta idea de que el momento de México es ahora, la relocalización es un hecho, y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué tiene que ocurrir para que dupliquemos nuestras inversiones en el país? Duplicar. Esa fue un poco la pregunta que detonó este ejercicio que nos llevó prácticamente un año, y como bien mencionaba ahorita Alicia, al final se traduce en 20 ideas, en 5 ejes que estamos hablando, Uno, que es talento, infraestructura, conectividad y logística, es el segundo, transición energética, que esa urge redefinirla. exacto. Ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo, Estado eficaz y seguridad. Y seguridad. Bueno, nada más de hablar de seguridad podemos echarnos como 20 programas. Pero ¿por qué no empezamos por el Por principio? talento, ¿no? Por talento, sí, vamos. Mira, mucha gente piensa que el desafío de México es, como tú dices, la seguridad, pero también es el otro. O sea, tenemos mucha mano de obra disponible, inclusive migrante, pero no tenemos mano de obra calificada ¿Cuál es? adecuadamente para los Y retos viene de la la transición inteligencia industrial. artificial. Es eso, ¿no? Porque ¿Cuál no es, nos la cuentan. cuál es la artificial visión de en la las puerta. empresas De globales ustedes, sobre sí. el talento en México? En el caso del talento, el diagnóstico ya lo acaban de describir ustedes. O sea, invertimos el 0.3% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE es cerca del 3%. Hay un rezago impresionante. Casi 2/3 partes de las empresas globales no encuentran el talento que están ¿Y buscando. dónde lo tienen que traer? Bueno, lo que hacemos mucho en las empresas 2/3 globales partes es un montón. es un montón, porque lo que nos está ocurriendo es que sí, México produce muchísimos ingenieros, ingenieras, pero lo que nos está faltando es tener egresados que tengan estas capacidades analíticas, que tengan estas capacidades blandas. Pero una gran cantidad no hablan inglés, Pero a ver, ¿no? ¿cuáles son las habilidades Exacto. blandas? O sea, y nada más rápido, o sea, justamente únicamente el 10% de nuestra población habla inglés, que no es, que realmente es nada. Cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de esta capacidad de generar líderes que tengan empatía con el resto de los empleados, que tengan esta capacidad emocional, que tengan esta capacidad de buscar conocimiento, de aprender. De formar equipos. De Alberto, formar pero equipos. puntualmente, ¿cuáles son las 3 cosas que más surgen? O sea, que la gente aprenda inglés, que la gente, o sea, ¿cuáles son esas 3 cosas? Liderazgo. Que pues que por lo menos si ya vas a ir a pedir trabajo y ya las tienes, por lo menos vayas de frente y digas, Sí, esto es lo que traigo. hablamos nosotros mucho del modelo dual, donde los estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Aprender Ok. el oficio, digamos. Aprender el oficio, porque cuando salen de estudiar no tienen esa capacidad de Sin involucrarse a la embargo, fuerza de trabajo. Parecería que la educación pública parece divorciada de la actividad privada. Es más, hay toda una corriente académica y de Ay, pero gobierno. ¿cómo crees si tenemos las universidades de bienestar y eso? Pues no, también están las Benito Juárez, ¿no? Digo, Sí. para hablar con plata. Sí, tenemos que dignificar mucho la labor de las profesiones técnicas. No solamente necesitamos en este país ingenieros, ingenieras, licenciados, licenciadas, etcétera. Necesitamos Es media y media superior. media y media superior.
aproximadamente solamente el 40% de los mexicanos termina la preparatoria. Y en Chiapas... 40%. Y en Chiapas es menos de la Y tercera vamos parte. en reversa ahí. Sí, ese es justo el Y problema. Oaxaca. Las diferencias no solamente entre escuelas, sino entre regiones, ¿no? Tenemos unas brechas muy grandes. Ahora, el segundo reto que dice es infraestructura de telecomunicaciones, de De carretera, transporte. logística. Ahí lo que hablamos nosotros, y de hecho creo que esto aplica para transición energética y también para Estado eficaz, hablamos mucho de que como país nos tenemos que poner de acuerdo para ver esta visión de largo plazo, para decidir qué proyectos son en los que nos vamos a enfocar. Proyectos no en función de un Pues están capricho proponiendo político. una especie de coordinación, ¿no? Pues estamos proponiendo un plan realmente de infraestructura. O sea, el Banco Interamericano dice que en México se requieren 400,000 millones de dólares de inversión en infraestructura. 400,000 millones en un periodo de más o menos. Bueno, ¿qué tiempo? ese es el déficit que tanto nos Como el nos 30% del Producto Interno Bruto, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, obviamente no se puede hacer todo, pero sí deberíamos de ponernos de acuerdo en función de criterios objetivos ¿De qué es lo y cual de largo debería plazo. desarrollar? Y de largo plazo, pues yo te diría, mucho pasa por todo lo que tiene que ver con la conectividad justamente con nuestros vecinos del norte. O sea, todo lo que tiene que ver con puertos, cruces, aduanas, ¿El Tren Maya infraestructura. no tiene ese futuro para enlazarse o son proyectos que van a tardar mucho en madurar en su Pero perspectiva? me parece que la función del Tren Maya es otra, pero por ejemplo lo que tiene que ver con el transísmico y generar el sureste del país, a lo mejor eso pudiera entrar dentro de la empresa de infraestructura, pero me parece que el Tren Maya tiene más bien una función más quizás... Pues no, si conecta muy em, bien Progreso y Progreso con la costa oeste de los Estados Unidos. No, si se Pues era conecta, más diría mi fácil abuelita, llegar. si mi abuelita tuviera ruedas sería un tren. No, sería Ay, más ay, fácil ay. llegar. Es más fácil transitar por México, pues si muchos barcos bajan por Nada más Panamá que para pongan llegar la a la vía costa por Sí, oeste. oeste. o sea, No más. Que atravesar funcionando bien los el puertos y país. las carreteras es más fácil que una mercancía que llega a Lázaro Cárdenas llegue a Chicago mucho más rápido que llegando por Long Beach Exacto. en Y el oeste pasa americano. ¿no? por seguridad Y necesariamente. pasa por seguridad. Y de hecho, por eso el capítulo de seguridad uno podría decir que puede entrar dentro del Estado eficaz. Pero es tan importante el tema de seguridad que Pero por eso decimos tenerlo aparte. Hay un punto. ¿Por qué Estado eficaz como Ay, ¿a superior poco al a ti te Estado de parecen Derecho? bien claras las políticas y las regulaciones? Ay, ay, Mira, ay. ¿Qué te voy a contestar, parece Son Nelly? muy claras, nunca se le entiende. No, o sea- hombre, son como calcetín, se suben y se bajan Porque solas, se suben y se Ya bajan que, o sea, solas. porque ya que tengamos que Calcetines, ponerle bueno, hay otros eficacia Calcetines por mal hechos encima. o ya viejitos, caray. Es que Prenda nosotros, íntima. como Estado eficaz, lo vemos más allá de solamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho sin duda es importante, pero el Estado eficaz habla justamente de tener entes reguladores sólidos, bien preparados, administración Ya pública bien preparada. Hay sea, algunos que nada ya te de dejaron de eliminar a oír los cuando autónomos, oyeron ¿no? reguladores, ¿eh? Sí, y también habla de un Estado que invierta mucho en tecnología, en la digitalización, en lo que tiene que ver con la simplificación Y de Como en trámites. aduanas, ¿no? Como en aduanas. Justamente todo eso entra en el Pero Estado también eficaz. supongo que recuperar mucho del capital humano que se perdió en esta idea de austeridad, que había, por ejemplo, grandes controladores aéreos, había gran gente hábil en la inspección de aeropuertos y que cuando se les empiezan a recortar todas las No, hombre, prestaciones, cuando hicieron el cambio de mando, como Se dijeron fueron. ahí, se llevaron a todos y no Dijeron, contrataron "Ahí nos a nadie. vemos". Y hasta Sí. hoy es pura improvisación. Necesitamos No. funcionarios públicos bien Tampoco. preparados y bien remunerados, sin duda. Ese es bien el- remunerados. O sea, Sí. es ¿Qué decir, tan que el importante es la gobierno regulación? tendría que estar bien La pagado. regulación es clave para que empresas como las nuestras, las empresas globales, podamos invertir en México. Nosotros, al final de cuentas, operamos en función de las reglas que existen. Y lo único que buscamos es que las reglas se apliquen. Y en ese entendimiento es que venimos a invertir en el país. Cuando las reglas no se aplican, cuando el piso no es parejo, se empieza a complicar. Es el caso de energía. No tenemos clara una transición energética, ¿no? Sí, correcto. En el caso de la transición energética, pues nosotros hablamos siempre de abundancia de energía, accesibilidad y, por supuesto, limpia, ¿no? Las empresas globales todas estamos en ¿Cuál es ese el camino, ¿no? eje que nos falta? Seguridad. De los que hemos hablado hoy esta mañana, esta noche, seguridad. Seguridad, seguridad. A ver, parecería que la relocalización de inversiones, el nearshoring, es un milagro, que está sucediendo pues, porque es lo que puede suceder, pero que podríamos hacerlo mucho mejor también. En seguridad, ¿cuáles son los ejes que se requieren tomar, el toro por los cuernos, para que esto lo permita el Estado? Pues ahí también en Estado seguridad eficaz? hablamos mucho de la profesionalización de los policías, hablamos mucho de la ciberseguridad,
hablamos mucho de los corredores seguros, hablamos mucho de identificar estos puntos que son inseguros, de esta corresponsabilidad entre el sector privado y el sector público en términos de denunciar los delitos, pero que al mismo tiempo los delitos sean realmente perseguidos. El 90% de los crímenes en México se mantienen impunes. La cifra negra es muy alta. La cifra negra es muy alta, sí. Pero ¿qué hacer si cada día vemos que la inseguridad se eleva más y cada vez es más acotado el tiempo en el que los camiones pueden transitar? Porque eso no solo quita eficacia, sino que quita oportunidades en términos de relocalización, ¿no? Porque además es otro corte a esta cadena de valor que fue lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Los mercados informales, porque mucho de lo que se roban va a dar ahí. Sí. ¿Hay algún camino que sugieran ustedes para atajar los flujos de recursos? Finalmente, para eso se roba y tener acciones directas. No, pues todo pasa por la inteligencia en la comunicación otra vez con las policías. Eso. Pues una pregunta, pero de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que empresas globales, oye, son el aportador de estas empresas que invierten en México, aportan el 10% del Producto Interno Bruto? Y la no tecnología es nada tonto. y ¿Qué la porcentaje de la inversión directa? 45% Como el 40% de la inversión extranjera directa. Y además una gran mayoría son norteamericanas, hay que subrayarlo también, la gran mayoría. Claro. ¿Qué La mitad es lo que aproximadamente. ven en México? ¿Qué entienden por México? ¿Por qué no se van? Tienen más de 100 años, si siguen aquí. ¿Es el mercado atractivo? Y la economía mexicana admite más del 70% de la producción que realizan estas empresas. Sí, yo diría que lo que nos hace fuertes pues, es justamente la vecindad con los Estados Unidos y con Canadá. O sea, ese motor es muy fuerte que hace que a pesar en ocasiones de malas políticas públicas, los empresarios sigan interesados en invertir en México. Y cuando nos comparamos con el resto de América Latina, la verdad es que México sale muy bien parado. ¿Y en términos de mercado interno? El mercado interno sin duda es importante, pero bueno, lo que hace más importante, al menos para las empresas globales, es justamente el mercado norteamericano. El mercado de exportación. El mercado de exportación. Y es una conjunción entre el mercado mexicano, pero la posibilidad de hacer esta regioglobalización de que venimos hablando desde el principio y que pues impulsa la economía, ¿no? Correcto, y sobre todo, como bien decía Alicia, más que hablar de globalización, hoy hablamos de regiones, pues la región de Norteamérica sin duda puede ser muy potente para competir con el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las empresas globales vemos ese beneficio. Ven el beneficio de estar en México por su capacidad exportadora. Por su capacidad exportadora, por el bono demográfico que obviamente eventualmente se nos va a terminar, por la capacidad de como región poder competir con el resto del mundo. Así que... Entonces no Pero nos tenemos falta que estar también haciéndonos amigos de los Tovarich y de tener un estos proceso de ínfulas transición prorrusas. energética. Pues sí, que es clave para ello y que bueno, yo creo que está muy El claro proceso en de estos... transición energética, ¿qué tan importante es? Yo te diría, Alicia, que es fundamental. Yo he escuchado de empresas que no se han establecido en nuestro país porque no tienen acceso a energía limpia. Y ya no solamente es al nivel de las empresas grandes, globales, de las que estamos hablando, pero es el proveedor principal. Los proveedores de estas empresas globales. Hoy las empresas globales les exigen a sus proveedores que ya empiecen a utilizar energías limpias. No, las empresas globales no tenemos otra opción. Tenemos hecho los compromisos con nuestros accionistas, con nuestros gobiernos, etcétera, y es un camino que tenemos que recorrer y eventualmente pudiera sacar a México del ¿Confías cuadro. en el diálogo? Por supuesto, siempre. Y de ahí que las empresas globales siempre nos declaramos apolíticos y siempre trabajamos de la mano con gobierno federal y estatal. Entonces, Pues, se han pronunciado con las principales fuerzas políticas que van a contender en junio. Correcto, este documento de las 20 ideas de México, lo que buscamos es que sea un granito que aporte al crecimiento económico de México y, por supuesto, con equidad. Pues muchísimas gracias. Él es Alberto de la Fuente, presidente ejecutivo de Empresas Globales, por estar aquí hoy en esta billetera. Gracias. Hasta la próxima semana.